Al iniciar pasado y presente, una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, y siendo el cenáculo histórico donde cada sábado nosotros rendimos tributo a las personas que en los diversos fastos de la historia contemporánea nacional reafirmaron la fe en el destino dominicano. Y esta noche, al empezar pasado y presente, frente a las nuevas generaciones de dominicanos que tienen un desdén muy marcado en el estudio de nuestra historia contemporánea, en esos jóvenes dominicanos, hoy, esta noche, precisamente se cumple el 53 aniversario de la muerte de que para la generación de mis padres significó el líder político más importante, como lo fue el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, el esposo de Minerva Mirabal y fundador, junto a Charles Bogar, Juan Miguel Román, Pipe Faxa, Francisco Carvajal Martínez, Rafael Eduardo Valera Benítez, Ramón Andrés Blanco Fernández, Julio Escoto Santana, Miguel Férez Iglesias, Barquitos Pérez Collado, Julio Gómez, Luis Gómez Pérez y otros dominicanos que han hecho que indudablemente ese movimiento fuera el de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política. No vamos a entrar en este aniversario en las razones, en la génesis de esa subida a las escarpadas montañas de Quisqueya, como definió Manuel Aurelio Tavares Justo, en aquel célebre discurso donde toda la juventud dominicana se aglutinó en el Parque Independencia y donde frente a nuestra historia contemporánea nacional quedó demostrado que el 14 de junio era la agrupación política que más credenciales históricos tenía para ocupar la conducción de los destinos nacionales a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero, ¿qué nos queda como sustrato, como enseñanza, como ejemplo que ha perdurado en el espacio y en el tiempo de esa generación? Y que yo siempre, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, en compañía de Euclides Gutiérrez Félix, en compañía de don Sergio Germán Medrano, me he mantenido en el espacio y en el tiempo en los últimos 15 años en la República Dominicana, manteniendo vigente ese sueño, esa ilusión de una generación cuya principal enseñanza fue ir a la actividad política procurando el bien colectivo de la sociedad dominicana. Y por esas raras coincidencias de la vida, como consignó el escritor más importante de la patria de Freud y uno de los grandes biógrafos del siglo XX y uno de los escritores más exquisitos, como señaló muchas veces el doctor Balaguer, como lo fue Stefan Zweig, por esas raras coincidencias de la vida, como consignó Stefan Zweig en su lúcida y emblemática biografía sobre María Antonieta, por esas raras coincidencias de la vida, como reitero, me acompaña una vez más esta noche un digno exponente de esa generación del 14 de junio y que hoy en la apertura y la democracia ha devenido en un abogado de litigio de cierta importancia. Por esas raras coincidencias, don Sergio Germán Medrano, vamos a cederle los micrófonos de pasado y presente, antes de entrar en los temas de la contemporaneidad, antes de entrar en los temas trascendentes de la sociedad contemporánea, que obviamente, mirando la evolución, mire que dará paradoja y que dará contradicción, casi 6 décadas de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en muchos temas de la sociedad hemos entrado en un proceso de involución severa
pero lo que yo quiero es que don Sergio Germán Medrano, investido de esos crisoles históricos, le hable al país del sueño de esa generación, que fue la generación de Manuel Aurelio Tavares Justo. Le cedemos los micrófonos de pasado y presente, don Sergio Germán Medrano, esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Muchas gracias, Carvajal, por tus enaltecedoras palabras respecto a Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, como familiar y cariñosamente y políticamente se le conocía, y respecto al movimiento revolucionario 14 de junio, que como tú dices, tuvo un papel trascendental en el final de la tiranía de Trujillo y en los meses y años subsiguientes a su ajusticiamiento. Y también, ya que tú mencionaste una frase de Stefan Zweig sobre el destino, tú sabes que voy a repetir lo que dijo Monseñor Meriño en el célebre discurso que pronunció con motivo de la sexta toma de posesión y juramentación de Buenaventura Báez, que lo comenzó diciendo: inescrutables designios de la providencia, claro, mientras vagaba por playas extranjeras, ajeno a los acontecimios que se suscitaban en nuestra patria. Y por ahí siguió con el discurso, porque Buenaventura Báez, de la oratoria, pues Buenaventura Báez estaba en el extranjero y lo mandaron a buscar. Entonces se desembocó un movimiento revolucionario para deponer al gobierno y lo mandaron a buscar y lo trajeron y lo pusieron ahí, bueno, en su sexto poder. Pero entrando en el tema de Manolo Tavares, la foto de Manolo Tavares, los videos, ¿de dónde que están? Aquí uno tiene que estar entrevistando a la gente, dirigiendo el programa también. Debo decirte que fue un líder carismático, un líder de raíces muy profundas y extendidas en el movimiento revolucionario 14 de junio y en la juventud dominicana a partir del final del año 1959 y principio del año 60, cuando hubo el develamiento del movimiento 14 de junio. Lo conocí estando en la prisión y desde ese momento se comportó con todos los que estábamos en prisión, especialmente con aquellos que éramos del interior del país y no teníamos tanto contacto con nuestra familia, como un verdadero hermano, como un verdadero padre, como un verdadero dirigente político consciente de la responsabilidad que tenía frente a los que formábamos parte del movimiento que él encabezó. Incluso su vida fue una vida aureolada por la honestidad, aureolada por la dedicación a que este país no solo disfrutara de libertad, no solo se liberara de una dictadura sangrienta, despótica, que no respetaba las más mínimas garantías y derechos de los seres humanos, sino que posteriormente se sacrificó y adoptó una posición recta, porque pudo haber sido uno de los que disfrutara de las mieles del poder cuando se formó el Consejo de Estado y cuando se formó el Triunvirato y en esas épocas posteriores, porque él hubiera podido disfrutar. Tenía los mayores credenciales históricos para la conducción. Para ser un dirigente del Estado. Era una figura notable. Sin embargo, mantuvo una posición rectilínea en el sentido de que no era solo pensar que se pudiera hablar libremente, que hubiera libertad de expresión y difusión de pensamiento y libertad de movimiento y de acción, que hubieran algunas libertades públicas, sino que sabía que habían injusticias sociales que habían que corregir también. Claro. Y eso fue lo que signó, orientó y lo llevó hasta las montañas de San José de Ocoa en la lucha de guerrilla que organizó, la lucha por la justicia social. Ese fue un norte de Manolo. Y al conmemorarse el 21 de diciembre, el aniversario de esta noche, hoy,
de su fusilamiento. 53 años. Exacto. Evidentemente debemos recordarlo y debemos dedicarle un pensamiento, una oración, porque se sacrificó por la patria, se sacrificó por la libertad de los dominicanos y se sacrificó para que hubiera justicia social en el país. Claro. Y al usted evocar, antes de entrar en los temas de la contemporaneidad, el nombre y la insignia de Manuel Aurelio Tavares Justo, viene a mi memoria la segunda comparecencia de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez al programa Nosotros a las 8, en compañía de don Freddy Veras Goico, de doña Cecilia García y don Jackie Núñez del Risco, al inicio de la década del 70, donde mi padre, como una especie de Quijote solitario, mantuvo siempre, cuando en este país ningún medio de comunicación se atrevía a publicar en aquello tristemente recordado 12 años del doctor Balaguer, que frente a la historia contemporánea nacional, en ese retorno del año de 1986, se reivindicó frente a la historia dominicana. Ese Joaquín Balaguer que aprendió precisamente de Rafael Leonidas Trujillo Molina ese respeto por nuestro hábitat geográfico. Y hay que reconocerle esta noche a Balaguer, que supo defender este hábitat geográfico con más vehemencia que muchos de los que lo tildaron, y esos izquierdistas que lo tildaron en un momento determinado de reaccionario. Y recordando precisamente en esos años, de los primeros tristemente, como señalo, 12 años del doctor Balaguer, el único que como un Quijote solitario se mantuvo. Cuando en este país, como reitero, no se podía publicar el nombre de las hermanas Mirabal, mi padre, como un Quijote solitario en esos programas de televisión, siempre rendió tributo a Manuel Aurelio Tavares Justo. Don Sergio, dejando atrás ya este comentario obligado en pasado y presente sobre un aspecto trascendente de la historia contemporánea dominicana, quisiéramos ahora adentrarnos en los temas de la contemporaneidad. Y yo he visto con mucha preocupación, y es un tema que usted y yo, en el espacio y en el tiempo, en los últimos 10 años de República Dominicana, lo hemos enfocado, y es el problema del tránsito en la sociedad dominicana. Hemos visto cuánto cuesta a la salud pública del país los accidentes de tránsito. Hay una irresponsabilidad, hay un manejo, hay una cultura que en República Dominicana tenemos el mérito que somos los 3 países del mundo donde es un peligro usted conducir un vehículo de motor. Y vimos ya las cifras cuantificando cuánto está costando eso a la salud pública, que está desviando incluso recursos de sus planes preventivos de enfermedades infectocontagiosas que habían sido erradicadas en administraciones anteriores, como la de Amido Pérez Mera, que han vuelto porque precisamente todo lo tienen que gastar en traumatología. ¿Qué opinión le merece a usted, don Sergio Medrano, ese problema? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar eso? Necesitamos una legislación más rígida, porque los dominicanos aquí conducen muy mal, pero desde que van a Estados Unidos tienen miedo. Yo no me explico eso. Porque en Estados Unidos usted se parquea mal y le ajustan una multa de $300 una vez. Yo una vez saliendo del mall de Barajal, salí como los dominicanos, que salimos y frenamos cuando estamos en la autopista adentro, y ahí 4 patrulleros me cogieron. Y me costó eso casi $1000, resolver ese problema en esa época. Y ya yo aprendí. Entonces, ¿qué usted cree? ¿Cuál usted considera que son los mecanismos o las políticas que tienen que adoptarse para enfrentar un problema tan grave en República Dominicana como el problema del tránsito en la República Dominicana? Yo le decía ayer a nuestro amigo común y guía intelectual de varias generaciones de abogados dominicanos, civilistas, como el doctor Rafael Luciano Pichardo, en un almuerzo en su oficina de abogado ayer, yo le decía, mira, yo he visto a Jorge Subero dando muchas opiniones de temas, pero aquí debiera nombrarse, Jorge debiera enfocarse en hacer, que él que es analista y conoce de eso, porque hay que reconocerle que él es un especialista consumado, ver qué modificación, porque se hizo una modificación y desapareció la ley 241, pero ahora ha empeorado la situación, yo lo veo peor. Entonces hay que buscar un régimen sancionador drástico, porque el problema del tránsito es un problema de seguridad pública en República Dominicana. Pero es un programa básicamente de una defectuosa aplicación de la ley o yendo más allá de su inaplicación.
Me explico. El tránsito es una operación pública que recae la responsabilidad sobre los conductores. El conductor de la bicicleta, el conductor del motor, el conductor del automóvil, el conductor del camión. Entonces, esos conductores de vehículos, lo primero que tienen es que proveerse de una licencia para conducir. Y el problema comienza porque esa licencia se la otorgan a cualquier persona. No hay una escuela, no hay un sistema de enseñanza como debería haber y de exámenes y de cuestionamiento a la persona antes de otorgarle la licencia. Y se llega al extremo incluso de que tú encuentras personas analfabetas que no saben leer ni escribir y tienen una licencia de conducir. Entonces tú te preguntas, ¿cómo puede esa persona entender cuando en una calle una advertencia, una señal dice la vía contraria no entre, o no doble a la izquierda o no doble a la derecha? No lo sabe porque no sabe leer, pero tiene una licencia y anda conduciendo. Claro. Entonces el problema arranca desde su raíz, desde su inicio mismo, que hay que convertir el Departamento de Otorgamiento de Licencia de la Secretaría de Obras Públicas en una escuela de conducción. No es la Secretaría de Obras Públicas, porque de eso está en la Secretaría de Obras Públicas, eso interviene también la policía con un papel de buena conducta, etcétera, etcétera. Pero eso debería ser, al punto a que ha llegado aquí ya, los accidentes de tránsito, los descuidos y las violaciones de la ley de tránsito y sus consecuencias. Aquí ya eso debería abordarse como un problema de seguridad pública, tratarse como un problema de seguridad pública y aislarlo de esa legislación tan amplia y tan abultada que hay aquí en la República Dominicana y hacerla una legislación más especializada, repito, en lo relativo al otorgamiento de la licencia de conducir, que no sea un procedimiento tan fácil y tan cualquierizado como es actualmente. Pero mire, don Sergio, yo creo que el problema también es que tenemos que enfocar otro aspecto. No, yo voy a abordarte otro aspecto. No, yo te voy a decir el segundo aspecto. No, ¿Cuál es bien. el segundo aspecto? No, está bien, pero termine usted para no interrumpirlo. El segundo aspecto Ahí entra un es detalle. la defectuosa o la total inaplicación de las leyes de tránsito terrestre. Bueno, aquí los motoristas andan por la calle sin ningún control legal, Ayer pasó sin respeto de ninguna ley, comenzando por ahí. Tú sabes que aquí no se está dando cuenta que eso está afectando hasta la economía del país, porque yo he oído a personas conversando y me han dicho hasta el punto de colapsar que tienen la ciudad de problemas. Santo Domingo por el tema de la comunicación. No. Usted antes, para usted salir, usted antes podía hacer 5 diligencias al día. Ahora tiene que elegir una en la mañana y una en la tarde, porque no le da el tiempo para más. Sí. Porque no, es imposible y esta sociedad va a colapsar y eso hasta está afectando la productividad de la economía dominicana. Porque usted no puede tomarse 2 horas de salir a hacer una diligencia, de ir para y volver a su oficina. Yo salí en estos días, don Sergio, de Piantini, de la Pablo Casares, esquina Fatilo Farco, para ir a Hens López Pen, la calle de la Santo Domingo Motor detrás, en Sánchez Paraíso. Y salir ahí en ese cuadrante, que no hay 5 kilómetros, me tomó a mí, a llegar ante un cliente mío, me tomó eso, que había una reunión y nadie creía, me estaban esperando. Y yo dije, no, eso me toma 10 minutos de mi oficina para allá. Pues me tomó una hora y 15 minutos. Porque me metí por ahí por la oficina de Jacinto Mañón, la oficina donde está la oficina de Luis Miguel Pérez, eso es un caos total. Entonces aquí, como decía René Sánchez Córdoba, a mí, que es un experto en urbanismo y en densidad geográfica de la ciudad, aquí ¿en qué hicieron ahí ahora recientemente? El Ayuntamiento del Distrito Nacional, que por eso es que nosotros hay un problema grave con los urbanistas y con las salas capitulares de los ayuntamientos, porque ahora cuando hay una diferencia entre una opinión técnica de planeamiento urbano y hay un criterio de la sala capitular, que el primer criterio de la sala capitular, y la sala capitular son unos mercados públicos. Cualquier ingeniero que quiera hacer un proyecto aquí, y aquí se le permitió a Tanto Visión hacer 5 edificios de apartamentos en una de las zonas más densamente pobladas, que es Piantini, ahí en la entrada de Ágora Mora, en la avenida Filomeno Gómez de Cova. Usted me capta lo que dice. Entonces ya la ciudad colapsó. Y otra cosa quería decirle también, para dejarlo ya, que usted agote el tema.
el hijo de cosas. El problema no está, yo diría, don Sergio, también que tenemos que enfocar en el régimen sancionador de la ley, que es donde está el detalle, en el término. ¿Por qué Estados Unidos resolvió el problema del tránsito? Porque Estados Unidos tiene un régimen sancionador muy eficiente en el cobro de las multas, que aquí se ha eficientizado, estamos de acuerdo, pero aquí tiene que ponerle multas que a la gente le duela, porque las mujeres no es un problema de educación. Usted se va en Piantini y se va a Naco, y como dice el hijo de Boco Guerrero, que es uno de los psiquiatras para mí más capacitados del país, toda la gente que yo veo hablando en televisión, los médicos, esas cosas, para mí ninguno tiene credibilidad, pero esa es una excepción a esa regla. Ese muchacho dice que las mujeres dominicanas están muy violentas y son mujeres de clase media alta, que usted la ve que se pasan en rojo en todos los semáforos, todas las cosas en Piantini, o sea que no es un problema de educación. Entonces, Bueno, que sí. te iba diciendo que es un problema de aplicación defectuosa y falta de aplicación de la ley. Te ponía el ejemplo de los motoristas. A los motoristas no se le aplica la ley. Para los motoristas no existe ley. Entonces, eso significa que se está viviendo como los caballos en los potreros. Claro, exactamente. Cada uno... Suben por los elevados, suben por todos lados. No. Caminan al revés. Y oye, otra cosa que te estoy diciendo, que tú dijiste que está afectando la economía, pero la está afectando en muchos aspectos, porque yo he oído a muchas personas que me han dicho que tienen sus carros de hace 15 años, que pueden cambiarlo y no lo cambian. ¿Por qué? Porque dicen que no van a comprar un carro nuevo para salir a la calle y que un motorista pase y con el motor se lo raye y el motorista sigue y el motorista no tiene licencia y el motorista no tiene seguro y el motorista no se sabe quién es. Y entonces se queda el carro con el rayón y se queda el carro con el farol roto o con lo que sea, los daños que recibe. Pero también no son solo los motoristas y los choferes del tránsito público y los choferes, lo que le llaman del concho. ¿Qué tú me dices de los choferes del concho? Y de los sindicatos, ellos han cogido la zona. Tampoco se le aplica la ley. La policía que le eso tiene es miedo porque ellos desafían a la policía. Pero en eso hay que reconocer, el síndico de Santiago, mire, para que usted vea lo que es la cosa, que yo no me caía muy bien ese muchacho, de que era presidente de la Cámara de Diputados, porque lo encontraba muy cuadroso, como muy superficial. Pero le voy a decir una cosa, ha hecho un trabajo tremendo. Le ha dado palo a todo el mundo en Santiago, ha organizado Santiago. Mire la Duarte con París como está aquí, que es un desorden. Porque eso es lo que vende. Entonces, todo eso lo... Pero no es solo la Duarte con París. Toda la zona, todo el país entero. Una zona, Naco y Piantini van a desaparecer como centros de comercio de la ciudad de Santo Domingo. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere ir para allá por el tránsito. ¿A quién se le ocurre salir, por ejemplo, venir de los Cacicagos, venir del a Piantini y a Naco una tienda a comprar? ¿A qué? A coger tapones. 2 horas para llegar y 2 horas para volver a salir. Pero dígamelo a mí, que vivo ahí, tengo mi oficina en Piantini, y yo por primera vez en mi vida estoy pensando seriamente en salir de Piantini, salir de la oficina y salir de la casa, porque, oiga lo que le voy a decir, hay zonas que usted tiene que estar acechando. Si dejó que pasó, se llegó a las 11:30 o las 12, entre 12 y 3 de la tarde por ahí no se puede, es imposible el tránsito. Hay un poquito de circularidad entre 3 y 4:30. Ya a las 4:30 se trancó otra vez hasta las 8 de la noche. Sí, porque es que aquí el desorden institucional se extiende también a un aspecto que afecta el tránsito, que son la instalación de colegios en cualquier parte de la ciudad. Sí. Tú quieres montar un colegio y alquila una casa grande, la dividen en aulas, sí, y pone un colegio y ya ahí se paralizó el tránsito. Totalmente. Por la mañana y a la hora de salida del colegio es un caos. Claro. Ahí tú tienes colegio en la avenida Gustavo Mejía Rical, colegio por calle secundaria, colegio por donde quiera. Entonces la avenida Sarasota, colegio. Entonces, si mientras no se... y otra cosa, me parece un loco que fue drogadicto, que fue de todas las cosas. Y ahora forman unas iglesias también, esas iglesias evangélicas que han proliferado a la velocidad de la luz, sin ningún tipo de control y de organización. Y te ve los patrimonios que tienen, óigame. Pues sí, hay gente que hay comprar inmuebles hasta en $8 millones. Sí, usted me encanta lo que dice, uno no sabe cómo es, porque por lo menos la gente dice, pero la iglesia católica por lo menos está bajo la supervisión y el control del Estado, como consecuencia de concordato. El Estado en cualquier momento puede evaluar y verificar y hacer una evaluación de los bienes patrimoniales de la Iglesia Católica. Y es una organización, quiera o no, con sus virtudes y sus debilidades, que tiene varios siglos en el espacio entero. Por aquí cualquier aventurero, sin ningún crisol, una persona que no es potable socialmente hablando, se hace pasar como de cosas en trabajo. Bueno, pero para resumir,
aquí en la República Dominicana y particularmente en las grandes ciudades como Santiago y Santo Domingo, o se impone la organización del tránsito, se aplican las leyes, se exige el cumplimiento de la ley, se sanciona a las personas que violan la ley, o definitivamente esto va a ocurrir lo que pasó, por ejemplo, en una parte de Miami. El centro de Miami, una zona adyacente a Brickell, sí, que era el downtown, como le decían allá, era una de las zonas donde cuando se iba a Miami era el lugar obligatorio de ir a visitar. Eso está desierto actualmente, ¿eh? Desierto, ¿por qué? Porque la gente se abstuvo de ir por el congestionamiento del tránsito que había. Allá, no obstante el respeto de la ley y la aplicación de la ley que hay en Estados Unidos, fue por la cantidad de vehículos y de negocios que se pusieron. Y ya esos negocios ahí no existen prácticamente. Por ahí eso, tú vas a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana, y tú caminas por esas calles ahí como desiertas. Sí. Así es que el tránsito, el caos del tránsito está causando perjuicios sociales, perjuicios económicos, y está conduciendo a que la ciudad sea inhabitable. Claro. Bueno, don Sergio, antes de entrar ya en la primera pausa de pasado y presente y pasar con una entrevista a un invitado que tenemos esta noche, yo quiero preguntarle muy brevemente, ¿cuál es su criterio de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional por parte del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué le pareció a usted esa convocatoria? Bueno, la elección de los jueces, vamos a comenzar porque hay que apreciarla cuando comiencen en su ejercicio. Claro. En su ejercicio. Eso es cierto, muy atinada su observación. Porque aquí hay que esperar a que... No. Hay que esperar a ver cuáles van a ser sus funciones jurisdiccionales. Sus jurisdiccionales. Sus modelos conductuales en las funciones jurisdiccionales. Hasta ahora, lo que han sido es abogados, con excepción creo que de uno, que era juez, o dos que eran uno juez en el Tribunal de Tierra, sí, y uno juez en la jurisdicción de Santiago. Pero ahora van a la jurisdicción constitucional. Claro. Ahora pasan a una jurisdicción totalmente diferente. Que por cierto, ahora usted menciona el juez de Santiago, tengo que decirle con honor a la verdad, porque uno a veces en estos programas de televisión tiene que reconocer la honorabilidad y la seriedad de las personas. Ha sido uno de los jueces más serios que ha pasado por el estamento judicial. Ese domingo era un hombre apacible, taciturno, apagado, poco comunicativo, encerrado. Tuvo el mérito yo de decir las palabras en el entierro de Lupe Hernández Rueda, en representación de sus amigos, discípulos y familiares. Tuve ese grato honor y él quiso que se le diera uso de la palabra, para él decirle una palabra al maestro Lupe Hernández Rueda, ahí lo conocí. Pero un hombre, como le digo, de bajo perfil, poco sociable, un poco retraído, pero una persona muy seria y muy cumplidora en sus funciones jurisdiccionales. Esperemos que así sea. Bueno, amigos televidentes, vamos ahora a entrar en la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Pues, como continuamos
esta noche, ya en la segunda parte de Pasado y Presente, con un distinguido amigo y un gran investigador sobre la genealogía, que en República Dominicana indudablemente tiene un papel de primacía en el conocimiento e interpretación de los hechos históricos. Solamente tenemos nuestro registro a don Carlos Larrazábal Blanco en su famoso ensayo sobre las familias dominicanas en 10 tomos. Pero muy poca gente en República Dominicana se ha dedicado con esmero, con dedicación, con pasión desenfrenada, con esa pasión con que muchas veces tanto Cándido Vidó como Gilberto Hernández Ortega desentrañaban los misterios del claroscuro y esas figuras que hacían siempre en sus obras en penumbra. El ingeniero Luis José Prieto Noel, un amigo de toda la vida, un amigo de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que indudablemente en el hábitat afectivo de mi padre jugó un papel de primacía. Ese ingeniero Luis José Prieto Noel, que ha devenido, de acuerdo a mi humilde criterio esta noche, y lo planteo ante el país, como el genealogista más acabado que hay en la sociedad contemporánea dominicana. Ese Luis José Prieto Noel, que se crió y que compartió con grandes figuras estelares de la historia contemporánea nacional en su condición de hijo político de mi tío de la vida, Víctor Villegas, en esa oficina de Villegas, de Carvajal Martínez, de Valera Benítez, de Abelardo Sergio Vicioso González, desfiló lo más granado de la intelectualidad dominicana. Allá pernoctaba ese gran humanista como lo fue Antonio Fernández Spencer. Y solo un país como el nuestro, con el escaso desarrollo cultural e intelectual, puede darse el caso de que una avenida de la ciudad de Santo Domingo no tenga el nombre de Antonio Fernández Spencer. Pero en esa oficina también estuvo un gran intelectual olvidado y que esta noche, con la presencia del ingeniero Luis José Prieto Noel, y que evoco tantos recuerdos de ese refugio de Villegas, de Carvajal Martínez, de Valera Benítez, donde todos crecimos como una gran familia. Siempre viene a mi memoria también el recuerdo de Oscar Gil Díaz, el hermano de Guido Gil y el autor de una de las obras fundamentales para entender la historia dominicana, como es la naturaleza histórica de la sociedad dominicana. Al encontrarme con el ingeniero Luis José Prieto Noel, viene a mi memoria sus primeras investigaciones sobre Monseñor Noel y esa publicación de su obra en el año de 1993, que fue indudablemente una de las obras más completas por el tamaño de la investigación, porque hay que reconocerle al ingeniero Luis José Prieto Noel que es un investigador acabado. Y en República Dominicana, quizás por ese escaso, porque yo vivo en televisión hablando de cómo eufemísticamente un grupo de figuras notables en la sociedad nos vienen hablando sectorialmente del crecimiento material que ha verificado la sociedad en las últimas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo creo que para la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo, es bueno y es importante en la historia de la sociología y del desarrollo humano que haya un desarrollo económico en una determinada latitud geográfica.
pero las sociedades también tienen que ir concomitantemente con el desarrollo intelectual y con el conocimiento de su historia, porque los pueblos tienen que conocer su historia y su origen. Buenas noches, Luis José. Para mí es un momento de profunda emotividad y gran complacencia tenerte esta noche en pasado y presente. Te cedemos los micrófonos para que saludes al país. Gracias, a través de Oráculo Tito. Histórico. Después de ese preámbulo que tú has hecho, me siento chiquitico aquí al lado tuyo, porque realmente el fuerte mío es la investigación y la pasión que me haces desde siempre sobre la genealogía. Yo comencé sin saber cómo, un día comencé a preguntarme por mis ancestros, y fue ahí que en el 1983 le empecé a preguntar a mi madre sobre nuestros orígenes, y a mi padre también, en el nacimiento de mi sobrino Orlando Prieto, cuando estábamos en la clínica. Esa investigación me llevó a todos los confines del país y pude lograr también, como decimos nosotros los genealogistas, saltar el charco y poder llegar a conocer nuestros familiares de Europa, que realmente es la mayor fuente de inmigrantes que ha tenido América a lo largo de sus 500 años de haberse encontrado en este mundo. Y en esos 10 años pude, a través de una visita que hice a Venezuela, conseguir familias que pudieran develarme nuestro contacto con familias francesas a través del apellido Noel. Y fue así que conseguí que una prima que vivía en Holanda y que venía para Aruba me dijo que si yo la recibía, ella venía y me podía dar muchísimos datos. Después de eso, hubo también en este país un attaché cultural de la Embajada de Francia, que era Monsieur Christian de Verger, cerca de 1990, que en una reunión en la Cancillería, en una fiesta de esa diplomática, creo que fue en la celebración del 25 de mayo en la Embajada Argentina, que se conoció que él era francés, y don Manuel Valverde le preguntó: usted que es francés, ¿podría decirme si usted conoce a alguien en Francia que lleve el apellido Noel? Y la sorpresa de don Manuel fue que él le dijo: mi abuela se llama Inés Noel. A través de eso yo me puse en contacto con él y logré que su familia de Francia viniera a la República Dominicana, y ellos nos llamaban a nosotros la familia perdida de América, o sea, los Noeles descendientes de François Noel. El tiempo pasó y llegué al conocimiento de que en la República Dominicana existía una institución que se llamaba el Instituto Dominicano de Genealogía, que fue creada por un grupo de intelectuales como don Julio Genaro Campillo Pérez. La presidía Monseñor Godado Polanco Brito. Era miembro de esa institución don Alejandro Grullón y don Gustavo Tavares, que fue su iniciador. Entonces yo me acerqué a ellos y ellos me dieron la mano, y don Gustavo le dijo a don Julio que se encargaba de orientarme para que el libro saliera. Entonces don Gustavo me dijo también un día que ya yo tenía bastante información sobre esa genealogía por parte materna, y él me dijo: si tú no le pones un punto en un momento dado final a tu investigación, el libro no va a salir nunca. Por eso fue que ya yo terminé en compañía con mi primo Víctor Artur, y le pusimos ese punto final, y el libro salió en el 1993, 10 años después de haber empezado. Gracias a Dios eso me llevó a tener un reconocimiento. Hasta ahora llega, tengo ya 36, 37 años que comencé mi pasión por la genealogía, y eso me ha llevado a hacer libros sobre este tema.
le estaba diciendo a Tito, que es como si fuera mi hijo, porque lo conocí cuando era pequeño en la casa de mi suegro, Víctor Villegas, y quise y adoré mucho a su papá, el cual era abogado de nuestra empresa, Prieto Noel y Compañía Separada. Y desde entonces estoy tratando y bregando con Tito y me siento muy orgulloso de siempre estar siempre a su lado. También quería hablar en este momento sobre mi actual investigación que empecé hace como unos 6 meses, motivado por una persona que anteriormente era un colega, ingeniero, que yo conocía desde hace mucho tiempo y que aun cuando llevaba el apellido Victoria, yo siempre le decía como que éramos parientes, porque a mí me toca el apellido Victoria porque mi bisabuela se llamaba Hortensia Victoria Victoria, que era la única hermana con que dejó descendencia, hermana de Eladio Victoria, el expresidente de la República en 1911-1912. Entonces, después de haber hecho el libro sobre los Prietos, he trabajado con la genealogía de los Valverde junto con Julio Genaro Campillo Pérez, que paz descanse, y con Federico Carlos Álvarez de Santiago. Hice una pequeña biografía pequeña genealógica de la familia de Magístres. He trabajado con el doctor Mañón Rossi en el libro de los Rossi en la República Dominicana, y siempre estoy dándole apoyo a todo el que me pide algún tipo de ayuda sobre genealogía. Empecé como miembro correspondiente en el Instituto Dominicano de Genealogía, pasé a miembro de número, y cuando se hizo el traspaso en el 1992, cuando don Jimmy Pastoriza era el presidente, don Jimmy le preguntó en una reunión que hubo que quién iba a ser el próximo presidente del instituto, y aparentemente todas las personas que estábamos presentes ahí, ninguno como que tenía la intención de serlo. Entonces él me pregunta: Prieto, tú que eres el más joven del grupo, ¿quién tú crees que debe ser el próximo presidente del Instituto Dominicano de Genealogía? Entonces, cuando yo tomé la palabra, le dije que yo entendía que el próximo presidente debía ser una persona que le gustara la genealogía, que la trabajara. Y me pregunta: ¿quién tú crees? Y digo, bueno, yo entiendo que el próximo presidente debería ser don Julio Genaro Campillo Pérez. Y entonces me dice don Jimmy, pero él no puede ser porque él es nuestro secretario perpetuo. Yo le dije, bueno, pues quítele el título de secretario perpetuo y póngale el título de presidente. Y así fue. Él me dijo, bueno, pues está bien, Luis José, no hay más nada que hablar. Julito, tú eres el próximo presidente del Instituto Dominicano de Genealogía. Elige tu directiva. Entonces él me dijo, bueno, yo lo único que voy a hacer es que voy a elegir a Luis José como el secretario de esta institución, y que la directiva se quede tal cual como estaba anteriormente, en la cual don Gustavo era el tesorero y todos los otros eran miembros vocales. A partir de ahí tuvimos el 92-95, 95-98, don Julio como presidente y yo como secretario. A través de eso viajamos al Canadá a un congreso del Congreso Internacional de Genealogía Heráldica que se hizo en Ottawa. Yo quedé muy impresionado por la primera vez que yo había asistido a un tipo de congreso internacional de esto de genealogía heráldica. Después, en el 98 salió electo el ingeniero Luis Artur, que tuvo 3 años. En el 2001 fui elegido yo presidente del Instituto Dominicano de Genealogía, y empecé a asistir a los congresos internacionales, y asistí al 11º congreso, primer reunión americana de genealogía, que por primera vez se estaba instituyendo fuera de América, porque se estaba haciendo en Santiago de Compostela. Ahí conocí a muchos genealogistas de América Latina, que yo no sabía que éramos tantos, y a partir de ahí empecé a querer entonces hacer una reunión americana de genealogía en la República Dominicana. Después de Santiago de Compostela asistí a Antigua Guatemala, de Antigua Guatemala asistí a Lima en el 2007, y pedí ahí que yo quería que se hiciera una reunión americana de genealogía en el 2009 en la República Dominicana, y gracias a Dios se pudo celebrar, y la celebramos en un resort de la playa, en el Renaissance,
y hicimos 3 viajes, uno a Santo Domingo, uno al Centro León de Santiago y otro a Casa de Campo, y fue un éxito. Después de eso se hizo otra reunión en Morelia, México. Después de Morelia nos fuimos a Quito. De Quito se volvió a celebrar en Utah, junto con los mormones. De Utah pasó a Chile, a Santiago, y de Santiago pasó a Colombia el año pasado, y conseguimos también que nos asignaran de nuevo la próxima sede, y el año que viene, del 21 al 26 de octubre, se va a celebrar en Santo Domingo el 21ª Reunión Americana de Genealogía, que es el 11º Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas. Me encuentro ahora mismo en la investigación sobre la familia Victoria, y es lo que le estaba diciendo a Tito, que no sabía que en un momento dado pudiéramos ser tantas personas que lleváramos el apellido Victoria, y estoy tratando de recolectar todas las ramas habidas y por haber de esos 4 descendientes de franceses que vinieron a América, y a partir de la independencia de Haití se radicaron en Baní, y el primero fue Alexander Victoria, el segundo se llamaba Santiago Nelson Victoria, eran Victorio Ben. ¿De dónde provienen los presidentes? Después era Juan Bautista Cherí Victoria, y el más pequeño se llamaba Estanislao. Perdóname. ¿El presidente Victoria de dónde proviene? Entonces, de esos 4 hermanos, Alexander se casa y con una vanileja, y también se casa Cherí con otra vanileja que era apellido Brea, que de ahí que salgo yo por los Brea, pariente de Sergio Germán, que también es Brea. Entonces, ellos 2 tienen un hijo, o sea, Alexander tiene un hijo que le pone Alejandro, y Cherí tiene una hija que le pone Josefina. Los 2 son Alejandro Victoria y Josefina Victoria. Okay. Entonces, ellos en un momento dado deciden que ellos querían casar sus 2 hijos para unir las 2 familias y unir supuestamente en aquel tiempo las 2 fortunas. Ellos eran consignatarios franceses que mandaban toda allá. Entonces ahí nace el apellido Victoria, y de ese matrimonio al mismo tiempo también le dije, y nosotros queremos que ya dejemos de ser judíos y pasemos a ser eran judíos sefarditas. Ellos eran judíos sefarditas que habían salido expulsados de España en el 1700 y pico, pasaron a Burdeos, y de Burdeos vinieron a Santo Domingo como franceses, y de ahí era que en el sur no se decía Victoria, sino Victoria. Entonces, de ahí sale entonces los Victoria, que es una de las ramas más fuertes, que ahí está Arístide, que es el que se desarrolló en Sánchez y Nagua, y Sala de la Mar. Que es pariente o fundador de la familia, donde está el senador y el actual senador Arístide Victoria Ye. Exactamente. Y está el papá también, que fue de los primeros de la constituyente de 1966. Exactamente. Entonces, ese es Arístide, y ahí es que proviene el varón Victoria, que fue el que me motivó en este año a que comenzáramos la historia. Después viene a la segunda que tuvo Hortensia, que se casó con Carlos Noel, que era el hijo de Carlos Noel, hermano de Monseñor Noel. Después viene Ildefonso Eduardo, que es el papá de Eladio. ¿Dónde viene Eladio? Entonces, ¿Qué más interesa para la historia? El último de todo, bueno, si el interés en cuanto a genealogía no importa, el que uno no es más interesante que otro, sino uno pudo haber ocupado un cargo diferente que el otro. Sí, pero él era el más pequeño, vivía en Santiago y se radicó en Santiago. En Santiago llegó a tener una buena incidencia en el pueblo de Santiago, y llegó a ser senador del Congreso de Santo Domingo. Y por eso es que en el momento en que el general Alfredo María Victoria conoce, porque es del mismo pueblo, a Moncácer, en Moncácer se lo lleva a la frontera con Montecristi a tratar de expulsar a los haitianos que estaban invadiendo la parte de la República Dominicana en Montecristi. Entonces, ahí viene que Moncáceres ve en este muchachito, porque lo que tenía era 17, 18, 19 años, como mucha disciplina, mucho orden, mucho respeto. Y
ve como que él tenía condiciones y cuando él viene a ser presidente de la República, lo asimila al general y lo hace que él fuera el que ordenara el ejército dominicano. Aquí en la República Dominicana no se le considera él como el padre del ejército dominicano, pero en realidad lo fue, porque él lo que hizo fue que la consolidó la Guardia Presidencial, que es la que tenía el presidente aquí en Santo Domingo, con todas las policías municipales del país, y la concentró todo en lo que sería el Ministerio de las Fuerzas Armadas en aquel tiempo. Entonces, pasa el crimen, asesinato de Moncáceres, y él inmediatamente, como su segundo, porque Moncáceres en la Constitución creo que de 1906 o 1908 había abolido la figura vicepresidencial, claro, para que no usaran esa vía para tratar de revocarlo a él. El país quedó acéfalo de presidente, y lo único que estaba era Federico Velázquez, que era la parte administrativa. Entonces, él, como tenía la fuerza militar, él se quedó como el primero del país. El primero del país. Y entonces él trató en ese momento de hacer que el Congreso lo nombrara como presidente de la República Dominicana para terminar el periodo que había dejado Moncáceres. Y entonces el Congreso le dicen: lo que pasa es que usted no tiene la edad reglamentaria que reclama la Constitución, que una persona para ser presidente de la República tiene que tener 35 años, usted solamente tiene 27. Entonces, en ese momento no se pensó quizás en cambiar la Constitución para que a lo mejor pudiera ser, sino que anteriormente se respetaba mucho ese papel. Y entonces él trató de ver quién podía ser el que pudiera seguir el mismo gobierno de Moncáceres, sí, y que conviniera los intereses también que él tenía. Entonces no lo consiguió, con diferentes personas, inclusive que le recomendaban a algunos que fuera, inclusive hasta el hermano de Moncáceres, y la mamá de Moncáceres le dijo: ay, mi hijo, si tú vas te van a matar, pero yo prefiero que tú no aceptes ese nombramiento. Entonces él consigue, entonces, hablando con el tío Eladio, para que fuera el presidente de la República, y consiguió que el gobierno lo nombrara provisionalmente en diciembre para que fuera presidente de la República y que convocara nuevas elecciones. No sé cómo hizo también que en enero-febrero hubieron elecciones que él lo dejaron ahí, y él tomó posesión el 27 de febrero por 2 años. En esos 2 años, el que supuestamente mandaba era el general, y Eladio era el que mantenía las relaciones con el Estado, o sea, como los poderes públicos. Entonces, en ese momento teníamos problemas desde la muerte de Lili, de que el problema estaba en convulso. Había muchos caciques a niveles internos que todo el mundo quería tener su parte, y entonces el general mantenía todo el país en paz, pero a costa de gastar los dineros del Estado. Y entonces tanto los gobiernos de Estados Unidos como los políticos y los caudillos del interior comenzaron a presionar para que hicieran que Eladio hiciera renunciar a su sobrino, y entonces no pudieron hacerlo, pero llegaron un momento en que lo consiguieron, y bueno, Eladio renuncia. Y el que viene próximo es Monseñor Noel, que resulta que mi tatarabuelo era hermano de Monseñor Noel y mi tatarabuelo era hermano de Eladio Victorio. Hace 100 años la familia Victorio y la familia Noel vienen juntos. Vienen juntos, no, estaban enemigos porque hubo un acuerdo con los Victoria que se quedaran presos los que mataron a Mon, y Monseñor Noel tiró un decreto, parece que con presión, y dio una amnistía a todos los presos políticos, y salieron. De ahí en adelante tuvimos 100 años que los Victoria y los Noel no nos tratábamos, bueno, y por eso era que yo comencé en este momento a comenzar a hacer investigación sobre
sobre, Bueno. sobre la Feria de Victoria. Yo sé que no hay mucho tiempo, tú siempre Ya. me sacas huyendo y tú hablas muchísimo antes que yo y no me dejas hablar. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el primer programa del año del 2019 va a ser contigo para que hablemos A mí con más detenimiento me de eso, porque ya me interesa más hemos hablar llegado al final del espacio de tiempo del pasado y presente. la posición de Alfredo Victoria es la que yo quisiera hablar sobre eso. Está bien, cómo no. Bueno, amigos televidentes, no nos queda más tiempo y solamente me resta darle las gracias una vez más por elegir pasado y presente como su programa favorito donde se discuten los temas trascendentes de la historia contemporánea dominicana. Y ya al principio de año continuaremos conversando con el ingeniero Luis José Prieto Noel sobre esos temas trascendentes de la genealogía dominicana que nos da una comprensión más cabal y objetiva de la historia contemporánea dominicana. Buenas noches.